con una invitada muy especial. Está con nosotros en el estudio Sonia Castro. Sonia, te queremos agradecer muchísimo que estés con nosotros aquí. Ella es presidenta de la Fundación Mamá Terapeuta, una labor que yo creo que se acompaña de una generosidad tan grande, porque aquí muchas veces el ser mamá es como un desde, es como lo que las mujeres deberíamos hacer. Pero cuando se produce una situación más compleja, cuando nuestros hijos tienen alguna problemática especial, el ser mamá ya no es solamente ser mamá, es ser una terapeuta. Y eso es a lo que se ha dedicado Sonia buena parte de su vida, y que comparta esto es lo que nos ayuda a todos los que somos padres y madres. Quiero que revisemos la crónica que realizó el departamento de prensa y luego podamos conversar un poquitito más respecto de este tema. Te amo, hijo. A ellos les gusta estar siempre así, que le hagan su masaje. ¿Moño o cola de caballo? Moño. Moño. Es el mayor temor de madres, padres y cuidadores de personas en situación de discapacidad severa. De que yo me fallezca en cualquier momento, me dé un ataque, un infarto, y que mi hija quede aquí sola. Un temor tan grande que la gente incluso ni siquiera intenta planificarse para ese futuro, sino que estamos como en negación. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a tener? Pregunta sin respuesta que los ha llevado a plantearse el peor de los escenarios. Me gustaría que mi hija partiera antes que yo, aunque duela en el alma. Porque la ley de la vida es que uno se vaya primero, pero en este caso es diferente. Porque ellos no se pueden valer por sí solos, no se pueden cuidar. No hay nada que apoyen a estos pacientes que quedan sin cuidado familiar. Una realidad que muchas veces se vive en silencio, puertas adentro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Permiso? Adelante. ¿Podemos pasar? Sí, cómo ¿Cómo no. están? Su casa, adelante. Permiso. Hola, Liz. Lisette, estás? mi hija. ¿Y a su hija? Lisette Vega, sí. Narciso nos abre las puertas de su hogar, uno que hace 41 años comparte con su hija Lisette, a quien le afecta un hipotiroidismo terciario, un lupus eritematoso y una serie de enfermedades que hoy la definen como una persona en situación de discapacidad severa. El riesgo que tiene es que en cualquier momento, eso nadie lo sabe, puede hacer crisis con el Narciso tiene 78 años, es viudo desde hace 2 décadas y su madre fallece hace 4 años. Desde entonces, Lisette es prácticamente todo su mundo, uno que le preocupa tener que dejar. Mi tema diario es todos los días: hija, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Te vas a ir a un centro cualquiera? ¿Te van a encerrar en una casa de qué? ¿No? Entonces, esa es la mayor preocupación. ¿Le da miedo lo que pueda pasar con ella? Me da miedo. Un temor permanente en este padre, quien no cuenta con redes de apoyo. ¿Qué ocurre con personas como Lisette cuando su cuidador fallece? ¿Quién se hace cargo de ellas? Nosotros el año 2018, desde la Fundación Mamá Terapeuta, junto con la Asociación Yo Cuido, hicimos una encuesta sobre el cuidado informal. El temor al futuro se marcó fuertemente, ya que el 95% de las cuidadoras decían tener miedo sobre el futuro de esa persona. Estadísticas del Senadis dan cuenta que en Chile poco más de 2.600.000 personas se encuentran en situación de discapacidad, de ellas más de 1 millón de manera severa. Cuando se graduó, en 2017, cuando era pequeña. Ahí tenía meses igual, ahí está su manito igual. Blanca muestra con orgullo uno de los rincones más preciados de su casa. En su escalera se cuenta la historia de este hogar conformado por mujeres, ella y sus 3 hijas. Isidora, la más pequeña, con 8 años, depende absolutamente de su madre. Mi familia, usted sabe que cuando nosotros tenemos un hijo con problemas, o se acercan o se alejan. ¿Cómo fue en su casa? Sigo siendo sola. Solamente dependo de lo poco o nada que me ayuda. Ahora, bueno, mi hija, solamente mis hijas, el apoyo que me da la gente, mis vecinos. Madre e hija pasan gran parte del tiempo entre estas 4 paredes, un lugar que se ha convertido en refugio para la pequeña oxígeno dependiente, el área donde yacen las penas, alegrías y preocupaciones más profundas de Blanca. ¿Cómo estás? He dejado mi vida, me he encerrado con ellos. Hace 8 años que ni siquiera voy de vacaciones. Hace 8 años que me dedico a ella de día, de noche. Soy papá, mamá, enfermera, todo.
Dicen que no hay nada más fuerte e incondicional que el amor de madre. La entrega de Blanca a Isidora es total. Está dispuesta incluso a perder lo más preciado que tiene para que ella no sufra. Me gustaría que mi hija partiera antes que yo. Aunque duela en el alma, porque los duele. Tengo que estar con apoyo psicológico, con los doctores que me atiendan, con la gente. Y no soy la única, son muchas mamás que están pasándolo o mejor o peor que yo. Es el temor que si ellas no están, ¿quién se va a preocupar de ellos? Y ese es un eje muy importante que estamos viviendo a nivel nacional, digamos, el abandono y el respaldo de familia, que no hay. Muchas mamás están solas. Más del 90% de los cuidadores en Chile son mujeres. Narciso hoy es casi una excepción a la regla. Por eso a sus 78 años busca alargar cuanto más pueda su vida, aunque el fantasma de la muerte, confiesa, permanentemente ronda su cabeza. Yo no duermo tranquilo, si es cierto, no duermo tranquilo en la noche. Es diferente cuando hay hermanos, cuando hay una mamá, un papá, un hermano que cuida a alguien, que se pueden turnar. Yo no me puedo turnar con nadie. Hace 2 meses Narciso se opera del corazón. El aplazar sus tratamientos médicos por estar al cuidado de su hija 24/7 y las preocupaciones, dice, le pasan la cuenta. Hoy un marcapaso en su pecho pareciera advertirle que poco a poco el tiempo se agota. Por eso busca la fórmula para que cuando él ya no esté, Lisette no quede a la deriva. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a tener? Son cosas que estoy en este momento tratando de poder sistematizar con un abogado para que hagamos un escrito, alguna cosa para que cierta propiedad quede a cargo de ella, o sea, vale decir, ella recibe su jubilación, pero aparte de eso, que lo otro que venga le sirva para instalarla en un centro especializado. Narciso espera que su otro hijo pueda hacerse cargo del arriendo de esta propiedad para financiar la estadía de Lisette en algún centro. Sabe que hoy el reloj es su peor enemigo. El paso del tiempo no es el único pavor de los cuidadores. Soledad es madre soltera de Uriel, de 7 años. Hace un par de semanas viajaba rumbo a Teletón cuando un accidente de tránsito casi le cuesta la vida. Y lo único que yo decía en ese minuto, decía a Diosito, es que yo no me puedo morir. O sea, no hay posibilidad de que yo me muera. No puedo, porque mi hijo, ¿con quién va a quedar? Ese día su cabeza impacta con el parabrisas del vehículo que los transporta. Debe quedar hospitalizada, pero para Soledad no es opción. Los minutos posteriores al accidente, un conocido cuida a su hijo. Pero la otra preocupación estaba, y si es que yo iba a quedar con secuela, con algún daño en la columna, si no iba a poder caminar. Era una angustia horrible. Los días siguientes los viven al cuidado de una vecina. Porque no me podía bañar sola. Trataba de atender a mi hijo, no podía atender a mi hijo. Fue terrible. Y todas esas cosas y todas esas emociones y todas esas frustraciones las he vivido aquí, en estas 4 paredes. Una angustia que acompaña las mañanas, tardes y noches de estos padres y madres. Un temor a la muerte exacerbado. No por ellos, sino por quienes quedarán aquí cuando ellos partan. ¿Qué pasará con Isidora, Uriel o Lisette cuando sus cuidadores ya no estén? ¿Existe algún programa o institución que cuide y vele por ellos? Una respuesta reactiva del sistema que no tranquiliza a los cuidadores. Quedan a la deriva y al cuidado de nadie. Al final, de repente son los mismos vecinos que apoyan, digamos, a este paciente, porque no hay una red de apoyo, digamos, integral, que se dediquen a niños, jóvenes y adultos mayores. Una realidad que por fortuna aún no viven estos padres, pero que saben algún día llegará. Por eso claman a alguien se haga cargo de esa angustia que los acompaña cotidianamente. Si yo pudiera irme tranquilo, sabiendo de que mi hija está en buenas manos, está en un buen centro, en el cual se puede financiar, en el cual mi hijo esté preocupado de ella. Y yo, por último, lo que me quede es poder dormir tranquilo, porque yo no duermo tranquilo. Creo que es muy importante que empecemos a planificar para ese futuro y construir antes de que pase. ¿Quién es el amor de la vida de la mamá? ¿Ah? Tú. ¿Qué te pasa cuando miras a tu hijo? Todo. Todo, porque significa todo en mi vida. Todos los días pienso en mi hija y le doy gracias a Dios que la tengo todos los días al lado mío.
me siento feliz. Feliz. Porque, digo yo, bueno, no en vano tuve yo la oportunidad de poderla atender, de darle comida. Obviamente ella es mi primer amor. Es la entrega incondicional de los cuidadores de aquellos que no pueden alzar la voz, ni tampoco expresar con claridad las necesidades que hoy los aquejan. Un drama que viven puertas adentro chilenos que tienen el mismo derecho que cualquiera a vivir con dignidad y a no ser olvidados una vez que partan sus padres. Esos que quisieran vivir por siempre porque saben que hoy nadie cuidará de sus hijos, como ellos. Te amo, hijo. Te amo, papá. Casos tremendos, ejemplos, porque de verdad, a ver, todos los que somos padres no quisiéramos que los niños no se resfriaran, no se cayeran y se rompieran la rodilla. Cuán mal lo pasamos cuando los tenemos enfermos de la guata o con fiebre. Bueno, aquí hay una condición que se da y que es de por vida. Y que conversábamos con Sonia fuera de cámara, como es la ley de antinatural, que es el único caso, y tú me lo decías, Sonia, que uno como papá quisiera que nuestros hijos se fueran antes que nosotros, porque nadie los va a cuidar, como decían en la nota, como los cuidamos nosotros. ¿Cómo ha sido este transitar para ti? Primero agradecer la invitación. Pero por favor, su casa aquí. Nos contaba que había venido aquí hace ¿cuánto? ¿20 años? Ay, el 2010 fue mi primera entrevista en televisión. Sí. ¿Y fue acá? Fue acá. Bueno, el estudio estaba distinto, todo distinto, pero el mismo lugar, sí. Esa fue mi primera entrevista, fue un suceso en mi vida. ¿Cómo fue la evolución de Sonia 2010 a Sonia 2022? A ver, Sonia 2010 estaba bastante sola. Ya había hecho las paces con el diagnóstico de mi hija, ya había aprendido a relacionarme con ella como el individuo que es, como Rocío, y no mediante su diagnóstico. O sea, había dejado de tener esta mirada como medicalizada, pero todavía sentía toda la carga sobre mis hombros. ¿Cómo se logra eso, Sonia? Porque yo creo que es fundamental el no tener que ver a un niño con una condición, sino que relacionarse con una persona que tiene, sí, ciertas complejidades, pero que tiene otros atributos maravillosos. Sí, yo creo que es un cambio de mirada que para quienes amamos a esas personas puede ser más fácil y que nos encantaría poder proyectar eso al resto de la sociedad que todavía se fija en lo que no puede hacer versus todo lo que sí puede hacer. Nosotros en la experiencia vamos resignificando los momentos y empezando a buscar bienestar y alegría en cosas que antes nos parecían el peor castigo del mundo, pero lo vivimos. Y por eso también la importancia de visibilizar, porque en realidad lo que más nos daña es el rechazo que tienen nuestros hijos o familiares en la sociedad. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esos disfrutar que son tan distintos tal vez a los que podríamos vivir a diario? Ay, a ver, alguno que no dañe la privacidad de Rocío. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad, con mucho cariño, mi hija usa pañales, algo que estaban hablando en la nota también, que para mí es un tema del presupuesto de por vida de los pañales. Y en un principio, por ejemplo, cuando estoy todavía en el rol de víctima de por qué esto me pasó a mí, decía, voy a cambiar pañales toda mi vida. Voy a tener 90 años, voy a seguir cambiando pañales. Como para eso fui a la universidad, como que hay un tema de valorización, etcétera, también por lo que tenemos asociado al éxito y eso, lo que nos pide la sociedad a nosotros como mujeres. Y resulta que mi hija se ríe, pero infinitamente, de manera muy contagiosa en esa instancia. Ya. Entonces pasó de ser un momento como que daba sufrimiento y decía, toda la vida haciendo esto, a qué bueno que toda la vida tengo garantizado al menos 4 momentos al día de esta felicidad. De risa. Entonces es como, ya deja de ser una carga y pasa como, soy afortunada de tener esto. Y de poder hacerlo, porque yo creo que hay mucha gente que tiene una problemática como esta y siente además de eso la carga, pero la culpa. Háblanos un poquitito de la culpa, Sonia, que pasa en toda maternidad. Yo no conozco a nadie que sea mamá y que no haya sentido culpa en algún minuto de estar, de no estar. Sobre todo en Chile y en Sudamérica. A ver, el clic que a mí me hizo la culpa fue, claro, al principio todos te hablan del autocuidado, que tienes que estar bien para cuidar, porque claro, como bien dice la nota, nosotros queremos ser inmortales. Nos quitan el derecho a morirnos, nos quitan el derecho a enfermarnos. A todo. Todo, o sea, si yo muero tengo que revivir, es como lo único que me puedo imaginar. Y
¿Qué es lo que pasa? Que esta es una condición de por vida. Entonces yo tengo que planificar para el largo plazo. Y me olvidé de lo que me habías preguntado inicialmente. ¿Cómo lo haces para tratar de terminar con la culpa? Perfecto. Al principio, cuando hablan de estas cosas de autocuidado, por ejemplo, de esto, no sé, ponte la mascarilla antes que al niño, uno lo ve como imposible. Es obvio que primero voy a atender a mi hijo. Pero a la larga me fue dando vuelta un poco de que yo le decía a mi hija, eres lo mejor que me ha pasado, te amo, soy feliz contigo, etcétera, te adoro, pero ella veía una madre que estaba agotada, que estaba haciendo 4 pegas, una a tiempo completo y 3 minutos más para poder mantener todo con dolor de espalda, con jaqueca. Entonces dije, ok, le estoy diciendo que mi vida es mucho mejor gracias a que ella existe, pero le estoy mostrando que en realidad lo paso mal. Y ahí entendí que el sentirme bien y el ser feliz y empezar a ser protagonista y tomar las decisiones desde el amor y no desde lo que me toca, era, en realidad, no era egoísmo, no era por mí, sino que era por las dos. Y ahí, cuando empieza a hacer un gesto también de amor hacia ella, desaparece la culpa, en mi experiencia. Sonia, se te ve bien, se te ve alegre, se te ve llena de luz, radiante. Un diagnóstico puede ser el por fin para muchas familias que han tocado muchísimas puertas y que no han logrado llegar a qué es lo que tienen sus hijos. Pero al mismo tiempo puede ser lapidario, porque en definitiva eso que tal vez era una sospecha, que tal vez era algo que no teníamos 100% claro, que tal vez podía tener varias salidas, tiene ya un nombre y una terapia. ¿Cómo se logra aprovechar ese diagnóstico? ¿Cómo se logra salir de esa victimización de la cual tú hablabas antes? A ver, yo creo que lo primero y más al alcance de la mano que tenemos todos es redes de apoyo. Buscar pares, buscar otras familias que vivan una situación similar, porque de verdad que es increíble lo sanador que puede ser. No es solo como por catarsis, no, también te das cuenta que no eres la única que piensa, por ejemplo, quiero que ella se muera antes que yo, que es algo que nos da vergüenza verbalizar, porque obviamente que no es social, no está bien visto, pero estás en un entorno donde todos viven parecido y además te vas pasando datos, entonces ya no tienen que todas inventar la rueda, sino que nos vamos aportando. Y ahí también entiendes que la problemática no es individual, no es que tú no seas capaz de proveer para tu hija eternamente y más allá de la muerte, sino que es un problema colectivo y por lo tanto se transforma en una lucha social para conseguir políticas públicas que nos den una solución colectiva, porque son 1 millón de personas con dependencia en Chile, somos 1 millón de cuidadores, entonces no somos pocos, somos muchos. ¿Y ahí cómo se hace con las expectativas, Sonia? Porque cuando uno tiene un hijo, muchas veces se proyecta en los niños y dice, lo que yo tal vez no fui o lo que quisiera hacer o donde me encantaría haber llegado, que lo pueda hacer o tratar de proveerle las oportunidades. Pero cuando da lo mismo lo que tú puedas hacer o dejar de hacer, no va a tener ese mismo camino que tuviste tú o no va a poder llegar tan lejos como tú quisieras que llegue. ¿Cómo se logra poder bajar esas expectativas, entender que va a haber otros logros? El que se ría cada vez que te toca mudarla, por ejemplo, el que logre sentarse, el que logre caminar, el que alguna vez pueda comer solo o sola. ¿En qué minuto se llega a poder construir ese mundo, no encerrado en tu casa, sino que con otros, que sea aceptado y que te importe nada más que la felicidad de ella o él y la tuya? No creo que haya una receta. Creo que lo único que te lleva ahí es el amor, nada más. Hace muy poco mi hija empezó a poder beber líquidos con pajita y yo fui la mamá más feliz del universo. Tiene 17 años y recién puede beber líquidos con pajita. Maravilloso. Y masticó una manzana, primera vez que mastica algo tan sólido, y yo hice un cuadro con la pintura, con el mordisco, con todo, porque primera vez que masticaba. Y tú dejas de pensar en los duelos de cada uno son distintos, obviamente, y también en discapacidad el duelo no es solo cuando te dan el diagnóstico, el duelo se repite en cada etapa del ciclo vital. Entonces, cuando está en etapa escolar y los colegios te rechazan, lo discriminan, después ves que los otros hijos, los hijos de tus amigos están entrando a la universidad, van a ser profesionales y tu hijo no. Cuando van a ser abuelos y tu hijo no. Entonces como que ese duelo se repite y a medida que ellos van creciendo, claro, está la temática siempre de qué va a pasar cuando yo no esté. Pero en ese momento
creo que es muy tarde para empezar a trabajar en ello. Lo que se plantea desde la academia y desde la experiencia también de muchas otras organizaciones que hay en Chile trabajando por esto, porque son muchas organizaciones, es que son desde la experiencia, eso es lo bonito, es que desde el principio tenemos que empezar a sociabilizar esto y volver un poco a la crianza en tribu, que no cargue todo sobre los hombros de la mujer, porque además es un trabajo feminizado, porque está en la esfera de lo doméstico, privado y no remunerado. Entonces se arma un círculo vicioso ahí que en realidad no tiene una solución. Tenemos que empezar a trabajar desde el principio como equipo, con redes de apoyo, con los vecinos, con programas que haya del municipio, pero todo eso tiene que... hoy día hay programas piloto en distintas comunas, pero se necesitan políticas públicas para que eso no sea el logro de una mamá que peleó por años en esa comuna y lo logró, sino que sea de verdad transversal para todo Chile, porque todos lo necesitamos y no podemos estar dando todas las peleas cada una. Tú me decías ahí poder pavimentar, ese sería el propósito, ¿no? Poder pavimentar un poquitito el camino para quienes vienen al lado, quienes están recién empezando en este camino. Y es ahí donde aparece Mamá Sustentable, Sí. este libro que además vuelves a editar, o que es tu segundo libro. Y ¿sabes qué? Sobre todo preguntarte, porque ¿cuántas veces quienes nos estén viendo y sean mamás dicen, no, yo soy mamá nomás, o no? Como si fuese Sí. la pega más simple del mundo, la menos importante, siendo que es fundamental. Si la paternidad es criar al que viene, al que va a tomar la posta. Bueno, ahora en la pandemia creo que muchos aprendieron lo que nosotros llevamos viviendo mucho tiempo. Vi muchas mamás que estaban diciendo, no aguanto más, colapsé porque homeschooling, no tengo ayuda en la casa, estoy trabajando desde acá, soy peluquera, soy cocinera, soy psicóloga. Bienvenido a nuestro mundo. Nosotros llevamos décadas ahí. Entonces, creo que la invitación es a desarrollar una maternidad sustentable, como la llamo yo, que no te consuma todos los recursos, porque los recursos de tiempo, de energía, de dinero, emocional, todo eso al principio lo vertimos 100% en la persona que pensamos que necesita más, pero tenemos que poder sostenerlo cuando es algo que es de por vida. Y nuestros hijos no necesitan super mamás, que es lo que hoy día la sociedad nos dice, la profesional exitosa, esbelta, bien arreglada, la moda, y un montón de cosas. Siempre alegre y contenta, radiante. Hay una lista infinita de cómo uno debería ser, pero uno no es así, uno es un humano. Entonces nuestro hijo, mi lema es, ellos necesitan mujeres felices. Él va a estar, le enseñas amor propio amándote a ti, no diciéndole que tiene que cuidarse, sino que tú cuidándote. ¿Sabes qué me llama la atención lo que me decías al principio, Sonia, cuando hablabas de yo le estaba diciendo una cosa a mi hija, pero le estaba mostrando otra? Muchas veces las mamás, y sobre todo producto de las dificultades que estamos viviendo hoy día, la pandemia incluso, hubo momentos en que cerramos la puerta del baño, abrimos la llave y nos pusimos a llorar. Y dijimos, que nadie se dé cuenta, que nadie se entere de lo que está pasando, nos lavamos la cara y después salimos radiantes y nuevas como siempre. ¿Se puede llorar frente a los hijos? Perdón que me haya reído, lo que pasa es que el baño es como un lugar sagrado para todas nosotras, que es como que nos sentamos ahí y desaparecemos del mundo. Nos multiplicamos por ser un ratito. Sí. Y ahí Candy Crush, yo voy como en el nivel 3000, yo creo que estoy compitiendo con el creador a ver, Sí, para que lo tenga paso. más niveles. Creo que todos nos refugiamos un poco en el baño. Yo personalmente soy abierta con mi hija en la medida de su desarrollo y su madurez, y sí le he convertido mis emociones como ser humano, en mi crecimiento. En un principio quizás no, era muy chiquitita, pero después entendí que ella necesitaba saber, por ejemplo, que cuando yo tenía pena, o explicarle, fallé, fracasé, pero no importa, seguimos juntas, estamos bien, las dos tenemos salud, así es que lo vamos a poder hacer. Ella es mi compañera, es mi partner. Entonces, en realidad, es imposible ocultarle cosas. De todas maneras, y además qué rico el mensaje, ok, puede que nos hayamos caído hoy día, pero mañana vamos a salir adelante. Sonia, felicitarte una vez más por la gran labor que cumples. Gracias. Darte toda la energía y toda la fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias por estar acá.